Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, quiero agradecer esta invitación a la Camacol, en particular a su presidenta ejecutiva. Es siempre un placer compartir este espacio y ser parte de esa creciente comunidad de BIM. Así que hay muchas expectativas de ver esos resultados de la encuesta regional BIM que desarrollamos con el equipo de la FIC, el equipo de Sebastián y Laura, pero quería empezar explicando un poco, dando un panorama de lo que ha pasado a nivel de política pública en los países en los últimos años para fomentar la adopción de BIM, el trabajo que venimos haciendo desde hace estos años con el banco y lo que se nos viene adelante. Es muy difícil empezar una presentación sin hablar del contexto actual del COVID y lo que estamos viendo es una especie de digitalización forzosa de las empresas y la sociedad en su conjunto. Algunas cifras que lo ilustran muy bien, cifras del comercio electrónico que aumentó en el periodo entre marzo y junio un 150% a nivel regional, y realmente se adelantó en ese periodo lo que se esperaba iba a pasar dentro de los próximos 2, 3 años. Muchas empresas han subido su contenido, sus productos a Internet. Vemos ese aumento de sitios web empresariales, se ha multiplicado por 9 en Colombia y casi por 5 en Brasil y Chile en este mismo periodo. Cada vez más medidas de teletrabajo. Y algo interesante también, estábamos hablando justamente de educación, de capacitación. Muchas personas y empresas también están usando cada vez más plataformas en línea para capacitarse. Y la pregunta que uno se puede hacer es si eso es permanente o es temporal, circunstancial. Y realmente esperemos que sea permanente porque tenemos muchos rezagos en términos de digitalización en la región. Esas son cifras de adopción tecnológica por parte de las empresas. Y si bien la penetración de Internet ha aumentado mucho en esos años, se ha cerrado la brecha con economías avanzadas, vemos que la adopción de tecnologías productivas sigue siendo muy baja. Empezando por la más básica, CRM, ERP, estamos casi a un tercio de adopción del grupo de países de la OCDE. Y cada vez que vamos avanzando hacia tecnologías más sofisticadas, más avanzadas, por ejemplo, el cloud, big data, etcétera, vemos que tenemos tasas de adopción muy bajas. También influye mucho el tamaño de la empresa. Un menor tamaño en general significa una muy baja digitalización de la empresa. Así que realmente tenemos a todo un segmento de pymes, de MIPYMES, que están excluidas de esa realidad digital. Y finalmente vemos que tenemos a algunos sectores con retos de productividad y de adopción tecnológica, en particular los sectores más tradicionales, y vemos que el sector de la construcción ha sido uno de los grandes perdedores hasta ahora en términos de digitalización, lo cual nos ofrece una gran oportunidad. El talento es uno de los ingredientes, sino el ingrediente clave para fomentar esa transformación digital, y acá también en la región tenemos muchas brechas. Eso es un ejemplo del índice de Coursera de este año, que mide la disponibilidad de talento digital a nivel de tecnología. Esas son habilidades digitales más básicas de programación y ciencia de datos un poco más avanzada, por ejemplo, programación estadística, inteligencia artificial, etc. Y con muy pocas excepciones vemos que todos nuestros países siempre se encuentran en el último tercio. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Sobre todo hoy día, porque la demanda por talento digital ya viene todos los sectores de la economía, ya no solamente del sector TIC. Si uno mira ese gráfico, ve que la principal demanda viene de los sectores justamente no tecnológicos y es donde más crece.
Y no quiero hacer un spoiler de los resultados que presentarán a continuación, pero cuando uno analiza un poco los retos de adopción de BIM en el sector, vemos que la escasez de talento, de gente con habilidades, esas habilidades digitales de BIM, es uno de los principales frenos. Así que desde el banco tenemos toda una agenda de transformación digital trabajando con todos los países de la región y retomando un poco lo que se decía antes, ese quote del presidente del expresidente de Estonia, realmente vemos que hay que trabajar esa cosa de manera integral, no solamente teniendo ese sesgo tecnológico de forzar la adopción de tecnología, pero de trabajar en todos los elementos que componen realmente una transformación digital, empezando por cerrar esa brecha de talento digital, trabajar en esquemas regulatorios que fomenten la adopción digital y la innovación en base a la herramienta digital. Trabajando con las empresas, sobre todo las más rezagadas, nuestras pymes, para que adopten tecnología, pero sobre todo que adapten sus modelos de negocio y sus procesos. Finalmente, una vez que vamos digitalizando a todas esas empresas, se generan muchos datos. Así que, ¿qué hacemos en base a esos datos? ¿Cómo los podemos poner en valor para tener unas economías, unas empresas más productivas? Así que el BIM realmente es el gatillador de la transformación digital en el sector de la construcción. Es el primer paso. Bueno, obviamente no voy a entrar en la definición, ya estamos con una audiencia, un público muy informado, pero es algo que estamos trabajando desde el banco desde hace 3 años, un poco más ya, y con ese mismo enfoque, no solamente un enfoque tecnológico, pero un enfoque integral donde promovemos las alianzas con el sector privado. Yo creo que esa encuesta es un muy buen ejemplo, con la academia también y obviamente con nuestras contrapartes, los gobiernos. Y trabajando en estos 5 ejes, el eje de estrategia, donde el sector público, el Estado como principal comprador, inversor de obras públicas, realmente tiene un rol para jalar esa adopción dentro de la industria, poniendo BIM en sus pliegos de licitación pública de manera gradual. Trabajando también en los países en pilotos, en proyectos para levantar las brechas, entender el diagnóstico del sector público y del sector privado para una mayor adopción de BIM y trabajando en esos ejemplos para tener un efecto de demostración, ir de manera paulatina. Capacidades obviamente tecnológicas, pero sobre todo capacidades humanas, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, que hayan más gente capacitada en BIM, pero también fomentar y crear una oferta de formación de calidad, no solamente en universidades, pero en todos los eslabones del sector de la construcción, centros técnicos, centros de formación, etc. Un estándar muy importante también que haya un solo lenguaje dentro de la industria, de que se defina claramente las reglas del juego, de cómo se van a levantar y compartir esos datos. Y finalmente, una vez digitalizado ese sector, una vez que se crean esos datos, ¿cómo se pueden poner en valor? ¿Qué más se puede hacer para tener a un sector más productivo y un sector más sostenible también? Así que eso nos da una idea de cómo se ha movido el tema desde la política pública en los últimos años. Y realmente si uno mira este mapa hace 3, 4 años, los colores eran muy distintos. Así que estamos súper contentos de ver ese despliegue de mandatos BIM en la región. Chile ha sido uno de los líderes, pero muchos países han tomado el mismo camino. Y interesante también ver que se han organizado en red. Esos 8 países que ven en el mapa en nuestra región ahora conforman una red BIM de gobierno latinoamericano, lo cual permite generar esa comunidad de aprendizaje
acelerar las iniciativas nacionales y también tener algún lineamiento comunes en términos de estándares, en términos de formaciones, para poder generar y crear un mercado regional común. Es decir, que una empresa basada en Colombia pueda muy fácilmente exportar sus servicios a los países de la región. ¿Qué hemos hecho en esos años? Bueno, hemos acompañado a muchos de esos países en los esfuerzos nacionales, esos planes BIM, en torno a esos 5 ejes que estaba mencionando. Hemos apoyado también esa creación de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, trabajado con varios países en esa puesta en marcha, en pilotos, en proyectos específicos, incorporando BIM a veces por primera vez. Y también el apoyo a la innovación, para no pararse solamente en la primera pata de transformación digital, pero realmente fomentar la modernización de ese sector, moverse hacia la construcción modular, temas de prefabricación, la creación de nuevos materiales, etcétera. Esos son algunos ejemplos de pilotos que estamos trabajando principalmente en operaciones, programas financiados por el banco a lo largo de la región, distintos sectores también, y todavía estamos mucho enfocados en la parte de diseño y construcción, así que esperamos poder mover y tener esa experiencia en la parte de operación y mantenimiento también. Y si bien son programas financiados por el banco, vemos que la demanda muchas veces ha venido por el lado de las instituciones públicas. Así que eso nos demuestra realmente que este tema BIM se está asentando realmente en la política pública, en nuestras instituciones y en nuestros países. Así que solamente para cerrar, ¿qué es lo que se nos viene adelante y qué es lo que el banco hará para seguir fomentando esa adopción de BIM en la región? Bueno, seguiremos apoyando a los países para que tengan sus planes nacionales, sus estrategias. Seguiremos apoyando a la red también BIM de gobiernos latinoamericanos. Y como se decía en la presentación anterior, son procesos complejos que toman tiempo. Así que ahí es súper importante poder contar con datos de diagnóstico para saber dónde poner los esfuerzos, pero también datos para los monitoreos. Estamos con recursos escasos, así que esa parte es muy importante para nosotros, y en esta línea nos complace poder compartir los resultados de esa encuesta BIM que se hizo a nivel regional, la primera en colaboración con la FIC. Estamos también desarrollando una nueva metodología de medición de impacto BIM en los proyectos. Porque si bien vamos a tener con esa encuesta muchos datos muy precisos y valiosos en la parte cualitativa, es muy importante también poder medir de manera cuantitativa, el impacto de BIM. Así que esos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando y donde estaremos publicando algunos resultados muy pronto. Así que muchas gracias nuevamente. Ahora viene el momento de presentar esos tan esperados resultados. Acá dejo mi correo por si alguna persona tiene una pregunta o cualquier cosa. Gracias nuevamente y felicitaciones por el evento. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación a Camacol en este tercer encuentro BIMCO. Muchas gracias a Sandra, la presidenta de Camacol, y obviamente a David y Victoria por esta cordial invitación. Nos toca a nosotros con Laura dar cuenta de los resultados, de los primeros resultados de la encuesta BIM que hemos realizado en toda Latinoamérica. Esta encuesta es un proyecto colaborativo, como adelantó un poco Paulina hace unos minutos. No sé si me están viendo bien. ¿Me están escuchando bien, David? Ok, entonces continúo. Decía que la encuesta BIM Latam 2020 es un esfuerzo colaborativo realizado con el objetivo de
conocer el estado del BIM, pero desde una perspectiva plural. ¿Por qué decimos esto? Justamente nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo y un grupo de trabajo llamado BIM Forum Latam, que pertenece a INCONET. INCONET es un área dentro de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. La FIIC es una federación de cámaras, de 19 cámaras de 18 países del continente, que tienen por objetivo mejorar, propender al desarrollo armónico de todo el sector de la construcción en nuestro continente. Nosotros, cuando lanzamos esta encuesta, intentamos responder a dos grandes interrogantes, intentando conocer el estado de BIM en Latinoamérica. Por un lado, ¿qué tipo de empresas o cómo son las empresas que están trabajando con BIM en América Latina? Y por otro lado, conocer cuáles son las diferencias entre las empresas que adoptaron BIM y aquellas que aún no lo han hecho. Entonces definimos dos grandes grupos, el grupo de usuarios y el grupo de no usuarios. A los usuarios les hemos consultado sobre la trayectoria en BIM, para qué lo usan, por qué lo usan, qué beneficios realmente obtuvieron de BIM, aun cuando sabemos que hay poca práctica en medición de estos beneficios de modo científico, por decirlo de alguna manera, y fundamentalmente conocer qué estrategias siguieron para adoptar BIM. Por el lado de los no usuarios, preguntábamos sobre su percepción en BIM, motivos por los cuales no implementaban todavía BIM, acciones en función de implementar, si es que era su deseo, que siempre lo damos por hecho, lo damos por obvio, y fundamentalmente tratar de describir las barreras de adopción BIM o los impulsores de adopción BIM. La perspectiva plural que mencioné anteriormente tiene que ver con que es la primera encuesta que cubre 18 países de toda la región. Ustedes sabrán que hay muchas encuestas nacionales. Yo vivo en Argentina, tenemos ya dos series de encuestas nacionales, la última publicada a principios del 2020. Chile tiene 3 o 4, los distintos países tienen varias encuestas nacionales. Sin embargo, tenemos un acuerdo dentro de la federación de ir alternando encuestas nacionales con encuestas regionales, tratando de preguntar cosas distintas para poder hacer más rico el relevamiento y más interesante el estudio sobre la realidad de BIM. En esta ocasión hemos podido terminar esta encuesta en 18 países. Algunos países contestaban 100 encuestas, otros 50, otros 30, dependiendo obviamente el impacto de la construcción o la penetración de la construcción en sus mercados. Acá está el listado de todos los países que participaron. Obviamente Colombia ha tenido una participación más que destacada. Es plural nuestra encuesta porque releva a empresas de todos los segmentos de la actividad sectorial. En este gráfico podemos ver que hemos hecho foco en empresas de diseño, en empresas de construcción, en empresas de desarrollo o promoción inmobiliaria, dependiendo del país, tiene distintos nombres, y en empresas que combinan estos tres segmentos. Alguno nos podrá decir, bueno, ¿dónde están los fabricantes? No están los fabricantes en esta encuesta porque entendimos en ese momento que el objetivo de los fabricantes a la hora de desarrollar su familia, sus objetos, como le queramos llamar, tiene que ver con una estrategia más de marketing y una estrategia de fomentar mejores prácticas, pero que en sí ellos no adoptan BIM como metodología. Por lo tanto, nosotros a la hora, desde la federación y con el acuerdo obviamente del BID, de evaluar la real penetración de BIM en el sector de la construcción, hicimos foco en estos sectores, en estos segmentos. También decimos que la encuesta es plural porque releva una diversidad interesante de actores según tipo de proyecto. Entonces tenemos un 66% de empresas que se dedican a obras de arquitectura y el resto un 33% de empresas que se dedican a obras de infraestructura social o económica y a obras industriales. Cubrimos todos los sectores propios, todos los tipos de proyectos que se realizan en construcción. Este relevamiento no lo hicimos nosotros solos, obviamente es un esfuerzo entre federación y banco, pero toda la primer parte del trabajo, todo lo que fue el diseño del cuestionario,
el operativo de relevamiento de los datos lo hicimos junto con la consultora Dodge Data Analytics, que es la consultora que ha publicado, todos deben conocer, los Smart Market Reports de Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, etc. ¿Por qué lo hicimos con ellos? De esta manera creemos que hemos asegurado la comparabilidad de los datos, es decir, podemos hacer una comparación en muchas de las preguntas y en mucha de la información entre la realidad de Latinoamérica con otros lugares del mundo. Eso nos da una comparativa interesante para saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Estos resultados, que ahora inicialmente va a presentar Laura Lacase, tienen dos outputs, dos formas de ser publicados. Una que ya está lista y otra que lo estará dentro de poco. La que ya está lista y pueden acceder desde esta semana es una presentación gráfica interactiva, una exploración, o sea, no quisimos poner solamente los gráficos en un PowerPoint, por decirlo en términos que todos entendamos, en un PDF nada más, sino que está en una plataforma, Power BI, donde ustedes van a poder filtrar por país, van a poder filtrar por segmento, van a poder jugar con los datos sin romperlos naturalmente, eso no está permitido, pero van a poder ver en español, en portugués o en inglés, justamente para que todo el mundo pueda estudiarlos, van a poder interactuar muy dinámicamente con la información que está publicada ahí. Para acceder pueden ir a la web de FIC, que es fic.la, y ahí encontrarán la noticia con el acceso a los 3 Power BI. Por otro lado, está en preparación y casi ya terminado un informe analítico de esos resultados, de esos gráficos, donde se realizan entrevistas a distintos referentes del sector, se muestran algunos casos de implementación y fundamentalmente se explican y se hacen hipótesis y se plantean líneas de trabajo con los datos relevados en este BIM LATAM 2020. La parte interesante no es la que yo cuento, sino la que va a contar ahora mi compañera Laura Lacase de algunos resultados que hemos encontrado. Laura, te paso la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí estoy compartiendo la pantalla, ¿bien? Perfecto. Bueno, como decía Sebastián, nosotros tenemos estos dos grupos de preguntas diferenciadas en función de que nuestras empresas sean o no sean usuarias de BIM. Una primera cuestión tal vez interesante sobre la encuesta es que no se trata de una encuesta de conocimiento BIM, no es aquella encuesta donde todo arranca con la pregunta de si usted alguna vez había escuchado o no había escuchado hablar de BIM. Nosotros hicimos una encuesta que ya estaba orientada a un público que por lo menos tenía un nivel conocimiento básico sobre la metodología, nuevamente sea usuario o no usuario de BIM. Y en ese punto tampoco es una encuesta de adopción, no es una encuesta en donde uno pueda concluir X% de las empresas de la región utilizan esta metodología en su trabajo, porque no fue uno de los objetivos de la encuesta tener ese dato, sino que el objetivo de la encuesta estaba básicamente orientado a entender cómo es que las empresas trabajan en BIM y cómo es o por lo menos cuáles son las diferencias entre esas empresas y las empresas que han adoptado BIM en la actualidad. Entonces, esto nos permitió entender algunas comparativas que resultan interesantes porque van ayudando la idea de qué es lo que pasa en este universo de empresas que trabajan en BIM. Uno de los grandes mitos que en general aparece en buena parte de nuestros imaginarios es que BIM es una metodología de trabajo que por sus características solo sirve para grandes empresas. Si nosotros vemos los resultados de la encuesta, lo que nosotros vemos es que tenemos tanto pequeñas empresas que trabajan en BIM, que es esto que aparece en el cuadrante superior derecho en fucsia, una gran proporción de nuestras empresas que trabajan en BIM que fueron relevadas
son pequeñas empresas, son establecimientos de hasta 19 empleados, y tenemos también grandes empresas que no trabajan en BIM, que son las que aparecen en el cuadrante inferior izquierdo, 7,2% de grandes empresas que no están trabajando en BIM. En ese sentido, BIM no parece estar tan condicionado, o el trabajo en BIM no parece estar tan condicionado por la cuestión del tamaño de empresa. Tampoco parece estar tan condicionado por la cuestión de la antigüedad o trayectoria que las empresas tienen, porque nosotros lo que detectamos en el relevamiento es que tenemos tanto empresas de amplia trayectoria, estamos hablando de empresas que tienen más de 12 años de antigüedad, ¿no?, de los equipos de trabajo. Tenemos empresas de gran trayectoria que trabajan en BIM, y también tenemos empresas nuevas, ¿no?, jóvenes, como podríamos decir, que no trabajan en BIM. En ese sentido, tampoco la trayectoria parece ser un gran elemento que nos permita entender las diferencias entre empresas que deciden trabajar en esta metodología y empresas que aún no lo hacen. Donde sí empiezan a aparecer diferencias es lo que nosotros llamamos el contexto de inserción de las empresas en el mercado de la construcción, que es básicamente lo que las empresas hacen, o sea, cuál es su actividad que se dedican, y cuál es el tipo de proyecto que desarrollan. Ese punto ustedes van a poder ver en este primer gráfico que nosotros tenemos, esta comparación. Sí. Ahí. Ok. Sí. Ok. Bueno, como veíamos entonces en esta composición, acá sí nosotros vemos una gran asimetría. Por ejemplo, la más marcada, la más evidente es entre empresas que se dedican al segmento de diseño y empresas que se dedican exclusivamente al segmento de construcción, que son solo constructoras. Esto es algo bastante evidente y, digamos, en algún punto bastante analizado en la literatura, que tiene que ver un poco con esta cuestión de que las empresas del sector de diseño son las empresas que se incorporaron de manera más temprana a la digitalización, no solo ahora o en la actualidad a través del uso de BIM, sino fundamentalmente durante la década de los 90 y la década de los 2000, a partir de la incorporación casi de manera excluyente de software CAD para hacer diseño. Entonces, esta es una gran diferencia. Nosotros tenemos una gran y una enorme composición, una fuerte composición de las empresas que no trabajan en BIM, que se dedican específicamente al segmento de construcción, y una fuerte composición de empresas que sí trabajan en BIM y que se dedican específicamente al segmento de diseño. Pero otro elemento diferencial, y que esto sí es algo relativamente novedoso de esta encuesta, que nos permite ver la diferencia entre las empresas, entre el trabajo en BIM en las empresas que solo hacen construcción, que son estas que están acá, y las empresas que, además de construir, intervienen en algún otro segmento de la actividad sectorial, como puede ser el desarrollo, o que también es llamado incorporación, o el diseño. Entonces, las empresas que intervienen en más de un segmento de actividad suelen tener una mayor tendencia, por lo que vemos en estos datos, a trabajar en BIM que las que exclusivamente se encuentran en el segmento de la edificación, ¿no?, de la construcción. Y también encontramos una gran asimetría, y esto también se verifica en otros relevamientos, cuando lo que analizamos es el tipo de proyecto al cual esas empresas se dedican. Y acá tenemos que fuertemente existe una composición bastante diferente entre cómo es el ratio de trabajar o no trabajar en BIM entre empresas que se dedican a edificios de arquitectura y entre empresas que se dedican a edificios o a obras de infraestructura industriales, en donde el peso de las que trabajan en BIM es claramente más protagónico de aquellas empresas efectivamente vinculadas al trabajo en edificios de arquitectura. Entonces, esto es un primer pantallazo que nos permite entender, digamos, cómo es que se distribuye este fiel de la balanza entre las empresas que deciden trabajar en BIM y las empresas que aún no lo han hecho. Y ahora bien,
si analizamos específicamente lo que pasa al interior de las empresas que trabajan en BIM, nosotros vemos algunas características que también son muy, muy interesantes. La primera es que en nuestra región nosotros tenemos como dos panoramas bien diferentes, o dos escenarios bien diferentes. Uno es el que se da con las empresas de mayor trayectoria, que son estas empresas que están en el tope de esta pirámide, que son las empresas que están usando BIM hace una cantidad mayor de años, básicamente hace 5 más años, son un 30% de nuestras empresas encuestadas, y eso demuestra empresas que ya tienen un histórico, que tienen un aprendizaje, en fin, que son competitivas en el uso de BIM y que tienen un dominio significativo de esta metodología de trabajo. Pero también nuestra región tiene un montón o una gran composición de nuevas empresas, de empresas que están ingresando al trabajo en BIM, que se están incorporando de manera más reciente, que son estas que están en amarillo en la base de la pirámide, que nos muestran dos cosas simultáneamente. Nos muestran empresas que efectivamente aún tienen un menor nivel de experiencia y en ese sentido también tienen menor dominio sobre la herramienta que aquellas que están trabajando hace más tiempo, pero también nos muestra un panorama muy positivo del dinamismo que BIM está mostrando en la región. El dinamismo que el segmento de trabajo con metodología BIM resulta como atractor de nuevas empresas que se incorporen a esta forma de trabajar y al uso intensivo de herramientas digitales para alcanzar estos objetivos. Entonces, este es un elemento bastante interesante. Y como decía Sebastián al comienzo, una de las preocupaciones a la hora de realizar este relevamiento es tener datos que sean comparables con otros relevamientos realizados en otras latitudes. Esto es un poco lo que mostramos en esta filmina, en este slide, en donde nosotros podemos ver cómo es que se da esas trayectorias comparadas con otros relevamientos anteriores realizados por la misma empresa que es Dodge Data Analytics. Y ahí, si bien nosotros estamos comparando relevamientos que están realizados en diferentes momentos del tiempo, nos permite un poco situarnos y entender que estos niveles de trayectoria en el uso de BIM sitúan a nuestra región aún en un lugar bastante incipiente, similar a lo que se veía en el relevamiento de Estados Unidos en el año 2009, bastante por detrás de lo que se verifica en el último relevamiento disponible, que es el de Oriente Medio del año 2018. Entonces, en ese sentido, eso también nos sirve para entender en qué lugar nuestra región se ubica, ¿no? en términos de otras comparativas internacionales. Eso mismo que veíamos a nivel agregado se puede ver con este corte en función del tipo de actividad que las empresas desarrollan. Como yo les decía un poco antes, las empresas de diseño son las empresas que se han incorporado de manera más temprana a la transformación digital, y eso también obviamente se verifica en el caso de BIM, y ahí tenemos que buena parte de nuestras empresas con mayor cantidad de años de trayectoria en el uso de BIM son efectivamente empresas del sector de diseño o del segmento de diseño. Y finalmente, si uno mira la misma comparativa a nivel regional, lo que uno va a ver es que en nuestra región existe una composición bastante heterogénea, en donde los países de mayor trayectoria son Chile y Brasil, pero también Uruguay y la propia Colombia, ¿no? En donde estamos hoy teniendo este evento. Y los países de menor trayectoria encontramos sobre todo México y Bolivia. Y nuevamente esto mayor trayectoria es específicamente en el uso de BIM como metodología de trabajo. Ahora bien, ¿cómo es que estas empresas trabajan en BIM? Bueno, en principio, uno de los primeros datos que nosotros tenemos que es bastante interesante es que la amplia mayoría de las empresas, más del 60% de las empresas, utilizan BIM simultáneamente trabajando con modelos propios y de terceros, y esto también nos sitúa en un nivel bastante confortable en la comparativa internacional. Si uno piensa en lo que ocurre en Oriente Medio, nosotros tenemos una mayor proporción de empresas que trabajan un BIM, entre comillas, como se suele decir, aislado, ¿no? Trabajando BIM apenas con modelos propios,
parecido a lo que ocurre en Europa Occidental en el relevamiento de 2010, y en ese sentido nuestra posición, si bien como decía antes, es un poco más incipiente en términos de nuestra trayectoria, los números parecerían indicar que esa inserción, aunque tardía, se da ya en un estadio de un BIM colaborativo, como lo suele apuntar la bibliografía de la área. ¿Y para qué es lo que usamos BIM? Y acá me quiero detener un poquito porque me parece que también es un dato bastante interesante que surge del relevamiento. En efecto, como ocurre en la mayor parte de los relevamientos y como es esperado, la mayor cantidad de empresas utilizan BIM para lo que tiene que ver con visualización durante la etapa de diseño y para hacer coordinación 3D, también llamada coordinación espacial o detección de interferencias. Esto es lo típico y es lo que uno esperaba ver. Lo que cambia un poco con nuestra composición, como decía Sebastián, nosotros fuimos bastante celosos de tratar de capturar o de tener datos sobre el uso BIM en empresas constructoras que no siempre son incluidas de manera rutinaria en estos relevamientos. Entonces, lo que nosotros quisimos entender era cómo las empresas del sector construcción utilizan BIM, y ahí empezaron a aparecer datos novedosos, datos que no aparecen en otros relevamientos y que tiene que ver justamente con el uso BIM en todo lo que aparece en amarillo, ¿no? En la fase constructiva, que es el uso BIM para planificación de obra, el uso BIM para modelación as-built. Entonces, voy a cerrar entonces un poco con lo que son los datos de beneficios, que son bastante interesantes también. Y ahí nosotros tenemos dos tipos de beneficios en el uso de BIM. Beneficios en la etapa de proyecto, que tiene que ver sobre todo con una mayor eficiencia y una mayor predictibilidad en los costos de obra, ¿no? En los costos, sobre todo en la etapa de obra, es básicamente lo que nosotros detectamos, y justamente ahí también tiene que ver bastante con nuestra composición, fundamentalmente por empresas constructoras. Y la segunda, que es más interesante aún, por lo menos creo yo, para mí, tiene que ver con los beneficios a nivel de la organización. Y lo que ahí detectamos a partir de las respuestas de nuestras empresas es que la mayor parte de las empresas identifican que BIM está siendo un recurso muy benéfico, muy beneficioso para su propia capacidad de atraer nuevos clientes, de generar nuevos negocios, de mejorar la imagen de la organización en la industria. Entonces, en ese sentido, BIM no es solo más eficiente, no es solo mejorar la performance en la ejecución de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida, sino también es hoy una herramienta para el fortalecimiento de la capacidad de generar nuevos negocios de la empresa y de favorecer en todo sentido su imagen en la industria. Así que bueno, con este dato creo que podemos ir cerrando. Como decía Sebastián,